Oiga, pues, por allá. Listo. Arrancamos entonces en esta noche en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Dios. Aquí estamos viendo algo que creo que ya todos estamos familiarizados en esta línea de tiempo que estamos estudiando desde el nacimiento del Señor Jesús y que hemos explorado desde 606 o 607 años antes de Cristo, pero que aquí estamos proyectando una parte hasta el milenio y el juicio final. Y hemos analizado cómo hay una primera venida del Señor en carne, hay una segunda venida que aquí aparece como en esa representación de Melquisedec, porque recordemos que el Señor dice que Él es sumo sacerdote, dice Pablo en Hebreos, según el orden de Melquisedec. Y si Él es sumo sacerdote, como viene a hacer esa redención que nos falta a echar fuera el pecado, pues podemos pensar que esa manifestación que el Señor va a hacer es como esa aparición de Melquisedec a Abraham. Ahora se nos va a aparecer a nosotros. Un tercer momento después de la primera venida del Señor en carne y esa segunda, empezando la gran tribulación, es cuando venga en un caballo blanco como rey de reyes, señor de señores, como un guerrero a ponerle el final al gobierno del anticristo, de esas bestias de las que hemos hablado, del dragón, de la bestia y del falso profeta, y así podemos nosotros entonces continuar avanzando, pero esta manifestación decimos que si es como se nos ha presentado Miguel Arcángel o San Miguel Arcángel, que es el príncipe de los ejércitos y que para algunas religiones, como por ejemplo los adventistas o los testigos de Jehová o algunas iglesias de tipo trinitario piensan que San Miguel es el Señor Jesús. Nosotros lo que estamos diciendo es que esa tercera manifestación, al finalizar la gran tribulación, ese tiempo del anticristo y empezar el milenio, es como en función de Miguel Arcángel, porque recordemos que el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice que el Señor mismo con voz de mando, y nosotros pensamos que si esa voz de mando es cuando Él aparezca como sumo sacerdote y cuando digamos la voz que nos dice sube acá y nosotros subiremos a estar en el lugar santísimo, a estar en esa morada que está lista y preparada en cada uno de nosotros, y esa voz de mando entonces es sube acá y al instante estaremos en el espíritu. Y la voz de arcángel entonces es la que estamos analizando en la parte de arriba. Y por último, con trompeta de Dios, que es cuando aparezca el Señor. Ya finalizando el milenio, no tenemos un tiempo exactamente establecido, pero creemos que es finalizando el milenio que Él aparecerá por segunda vez en carne para mostrar las heridas y para derramar espíritu de gracia y oración sobre el pueblo de Israel. Continuamos entonces en este resumen que hemos estado haciendo. Aquí tenemos el Señor mismo con voz de mando, lo que le estaba diciendo, Él se nos va a aparecer a nosotros. Recordarles que si usted es fiel a Dios, Él se le va a aparecer a usted para celebrar con nosotros la cena del Cordero. Si usted no es fiel a Dios, si usted es un impío, si usted es un pecador, si usted vive mal, si vive practicando el pecado, si no ha cumplido con las cosas que Dios ha establecido como el camino correcto para nosotros tener esa preparación necesaria y poder recibirlo a Él en el momento en que se manifieste. Entonces, si usted no se prepara, pues Él no se le va a aparecer, Él no se le va a manifestar. Dice la Biblia que Él se nos va a manifestar, es a nosotros, no se le va a manifestar al mundo. Esa es una ventaja que tenemos. También aquí con voz de arcángel, en un caballo blanco, ya sabemos la ubicación en el tiempo, y finalmente con trompeta de Dios,
descenderá del cielo a mostrarle al pueblo de Israel, que está representado por Tomás, el incrédulo. Por eso el Señor primero se le apareció a las mujeres, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a los dos que iban camino a Maús, y 8 días después se le apareció a Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás representa la incredulidad del pueblo de Israel. Y recordemos que el Señor les dejó solamente una señal al pueblo de Israel, y es que tienen que pasar 3 días y 3 noches. Continuamos en este resumen. Aquí estamos viendo ya que Él va a resucitar al tercer día, pero una cosa es resucitar al tercer día y aparecerse a nosotros, y otra cosa es regresar después de 3 días. Eso lo vamos a analizar mirando esta escritura que está proyectada en la parte de abajo, que es segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8, donde dice que para Dios o para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces aquí tenemos las 7 etapas de la iglesia, que creemos que son 7 periodos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y ese periodo de tiempo, el reloj está detenido. Ese es el periodo que conocemos como en medio de los tiempos. Y ese en medio de los tiempos es un periodo que lo vamos a analizar como un día o como 1000 años, o 2 días y 2000 años, porque nosotros creemos, o por lo menos yo creo así, que el Señor Jesús, con su sacrificio en la cruz, está aún con los brazos abiertos, esperando que un ser humano cualquiera, porque su misericordia se derramó para el mundo entero. Su sacrificio no se hizo para los judíos, se hizo para toda la humanidad. Por eso dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio entonces hace posible que el hombre pueda devolverse en el tiempo, o por lo menos volver a la condición que tenía antes. Ayer analizábamos en el estudio que estábamos haciendo en la mañana que el hombre fue coronado de gloria y de honra, pero por las caídas, o por esa caída que tiene en el huerto del Edén, el hombre pierde la gloria y la honra, se degrada. La Biblia lo dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Fuimos echados de la ciudad de Sión, fuimos destituidos de la gloria de Dios, de ese contacto con Dios. Y vamos a tratar, si hoy nos alcanza el tiempo, de mirar, cuando recobremos esa gloria, dónde están los textos que nos permiten tener esa esperanza y alimentarla día a día, y cómo la gloria de Dios se va a ver en nosotros. Volviendo entonces a esta línea de tiempo, después de que pasen estos 7 periodos de la iglesia, desde la muerte del Señor Jesús en la cruz hasta el fin de la gracia, que creemos que es cuando se diga el séptimo mensaje, cuando se cierren esos 2000 días o un poco más, perdón, 2000 años o un poco más de 2000 años, porque ya llevamos más de 2000 años, de 360 días desde la muerte del Señor Jesús. Aquí entonces vamos a mostrar los 2 días, que son 2000 años, que es al tercer día el Señor resucita, y un día adicional, que son los 3 días, para cumplir la señal que se le da al pueblo de Israel, como ya lo hemos estudiado. Continuamos en esta misma búsqueda y en este mismo tema, mirando los 2 días y mirando ese otro día, que serían 3000 años, y eso nos lleva a la parte ya final del reino milenial, de ese periodo de 1000 años, que es como los últimos 1000 años que se cuentan,
en la tierra, porque después de ahí vienen cielos nuevos y tierra nueva, y recuerden que este planeta está destinado para el fuego. Asimismo, analizamos entonces con todas estas escrituras que hay aquí, cómo el Señor le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, siempre les estuvo confesando, revelando, contando, advirtiéndoles que él iba a morir y al tercer día resucitaba. ¿Cuándo es ese tercer día de acuerdo con esa proyección que hacemos de que los 2 días de él en la tumba o los 2 días de él muerto equivalen en nuestro plano terrenal a 2000 años? Entonces, esos 2 días ya se cumplieron, estamos en el tercer día y ese tercer día creemos que él aparecerá a nosotros en el día 1335, que más adelante en este mismo estudio vamos a volver a repasar porque creo que la mayoría ya lo conoce. Bueno, continuamos entonces. Aquí vemos cómo eso del tercer día no es solamente la confesión del Señor o la revelación del Señor diciendo que Él va a aparecer al tercer día, sino que también nos llama poderosamente la atención que el primer milagro que hace el Señor, que es lo que podemos llamar una transustanciación, porque es cambiarle a una sustancia, como lo que sucedió al tercer día en las bodas de Caná, donde el Señor convierte una sustancia como el agua, la convierte en vino. Y eso creemos que Él puede hacerlo en ese tercer día cuando se nos manifieste a nosotros y por lo tanto podamos participar de la cena del Cordero, nosotros, para poder que su sangre, que es vida, nos dé esa vida, nos dé ese renacer, ese revivir, ese nacer de nuevo, como lo dice el Señor, porque nosotros vamos en un proceso, pero no lo hemos terminado. Por eso el apóstol Pablo nos decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, continúo adelante olvidando lo que queda atrás, porque nosotros muchas veces no avanzamos por estar mirando hacia atrás cuando nosotros tenemos es la mirada, deberíamos tener la mirada puesta en el premio, en la meta, en el galardón, en esas 3 coronas que vamos a recibir. Corona de gloria porque fuimos destituidos, pero seremos restaurados a la gloria de Dios. Corona de honra porque volveremos a tener el control total de la creación de Dios. Y finalmente, la corona de inmortalidad porque recibiremos vida eterna y esa vida eterna es vivir con Dios por toda la eternidad, jamás volver a separarnos de Él, jamás morir, porque morir es una separación, pero si nos integramos con Dios de una manera única, si nos fusionamos con Él, nosotros nos inmortalizamos, porque precisamente la inmortalidad es algo que sacó a la luz el Señor Jesús por medio del Evangelio. La gente en el Antiguo Testamento no conocía la promesa de la inmortalidad. Esa es una promesa que se revela cuando conocemos el misterio de Dios. Continúa entonces después de mirar arriba que ese tercer día es el momento de la transustanciación, es el momento de unas bodas y es el instante donde el Señor habla con su mamá y María le dice que le dice algo y el Señor Jesús le dice a ella, ¿qué tienes conmigo, mujer, si aún no han llegado mis pastas? Pero lo que le dice él es, si aún no ha llegado mi hora. Y María va y llama a los sirvientes y esa orden que María da o eso que ella le dice a los sirvientes nos debe servir a nosotros para tenerlo presente
y hacerlo. ¿Y cuál fue la orden que dio María? Hacer todo lo que Jesús les diga. Entonces nosotros estamos aquí no obedeciendo lo que María dice, porque María no dio ningún mandato ni hizo ningún milagro. Nosotros estamos aquí obedeciendo lo que el Señor Jesús, quien es Dios manifestado en carne, nos dejó como huellas, nos dejó como camino, nos dejó como ejemplo, y Él le dice a sus apóstoles: vaya y enseñen todas las cosas que yo les he mandado, que las guarden, que las obedezcan. ¿Para qué? Para que alcancen esa restauración, para que podamos volver a esa condición que teníamos antes. Entonces, continuamos ya aquí. Esto también lo estudiamos, que son los textos donde nos habla que el Señor Jesús, cuando se refirió a su muerte y a su retorno al pueblo judío, a los fariseos, a la generación mala y adúltera, como lo llama él, a los hijos del diablo, como lo llama él, entonces les dice que a ellos no les va a dejar señales, que solamente hay una señal, y esa señal es que el Señor estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esos 3 días y 3 noches es el periodo que Él se toma para construir su templo, que ese templo es la iglesia, pero que ese templo quedará finalmente terminado cuando el Señor venga y alcancemos no solamente la victoria sobre el pecado, sino la victoria sobre la muerte. Y ahí sí podamos decir, como dice el apóstol Pablo en Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cantaremos victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque el último enemigo que será vencido es la muerte. En este recorrido que tenemos, entonces estamos observando cómo todavía faltan casi 1000 años para terminar toda esta obra y para que el Señor se le aparezca al pueblo judío. ¿Cómo? Cuando Él venga y muestre sus señales en sus heridas en sus manos y en sus pies. Eso será ya al 4.º día. Por eso insistimos, el texto creo que es claro. El Señor dice que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y para mí, esos 3 días y esas 3 noches equivalen a 3000 años. Aquí vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la gran tribulación. Creo que hasta ahí, hasta la diapositiva anterior, habíamos estado estudiando. ¿Me confirman, por favor? Señor. Bueno, ¿qué vamos a mirar de la gran tribulación? Gracias. Vamos a mirar dónde se ubica. En esta línea de tiempo, ¿dónde se ubica? ¿Cuánto puede durar? Porque ya sabemos que habrá un periodo oscuro para la humanidad y que lo llamamos la gran tribulación, que desde el principio no será tan violento, no será tan duro, pero todo ese periodo lo hemos denominado o lo hemos renombrado de esa forma. Entonces, en esta línea de tiempo que tiene 30 años de vida del Señor Jesús, media semana de su ministerio, el tiempo de las iglesias, que son 7 tiempos de 288 años, de 360 días, que es un total de 2016 años aproximadamente,
Y cuando termine ese periodo de las 7 iglesias, que es un tiempo de no tiempo, entonces viene el periodo de la gran tribulación, que como ustedes ven ahí en el cuadrito que acaba de salir, es media semana. Esa media semana, ¿de dónde sale? Pues es que de la última semana de la profecía de Daniel, el Señor Jesús es el que confirma el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? La ley. Él la confirmó por 7 años. ¿Cuándo? Cuando se hizo bautizar, él le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. Y cuando él le dice que es necesario que cumplamos toda justicia, lo que él está declarando es necesario que cumplamos toda la ley. Y durante esos primeros 3 años y medio que aparecen aquí al lado izquierdo, después de los 30 años entre el bautismo de Cristo y la crucifixión, el Señor cumplió la ley en todos esos 3 años y medio. Claro, la cumplió desde que nació, porque él al octavo día estaba siendo circuncidado conforme a la ley. Pero en ese ministerio, él siempre estuvo cumpliendo todos los requerimientos, todas las ordenanzas, todos los estatutos, todos los mandamientos que existían bajo la ley hasta el día que murió. Tanto que el día que él muere está cumpliendo la ley, porque la ley había dicho que se necesitaba un cordero para el perdón de los pecados y el Señor muere para cumplir ese requerimiento que tenía la ley, pero era un cordero especial porque era sin defecto, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y él muere entonces cuando termina esa media semana. Hasta ahí, él parte esos 7 años en dos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Daniel 9:27 que a la mitad de la semana, cuando él muere en la cruz, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, ¿por qué? Porque él fue la ofrenda y el sacrificio perfectos, necesarios, únicos, exclusivos. Satisfizo todos los requerimientos que existían por parte de la ley. Y él ahí abre un paréntesis, un tiempo de no tiempo, o como lo llama el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 2, que dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces, estamos en el tiempo del avivamiento, donde están ahí las 7 iglesias. Ese es el periodo de la gracia, el periodo del Espíritu Santo, el periodo del avivamiento, pero también dice el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 2, en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué era lo que había que dar a conocer? El evangelio, la obra del Señor, esa extraña obra que él hace en la cruz. Y ese evangelio que estaba oculto, que era un misterio, ha sido revelado a los hombres en todos estos 7 periodos que estamos analizando, que es donde están ahí las columnitas de colores que dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí es el tiempo de gracia, de la gran comisión, de dar a conocer la obra de Dios, de predicar las buenas nuevas de salvación, del avivamiento del Espíritu Santo, de la iluminación del hombre. Pero como lo que estamos identificando es la gran tribulación, cuando termine ese periodo, cuando termine la Odisea, empieza entonces la gran tribulación, que tiene una duración de 42 meses y donde podemos nosotros identificar entonces algunos versículos que nos permitan entender ese periodo, cuánto tiempo dura, cómo se le llama, dónde está profetizado en la Biblia. Y digo profetizado porque es un periodo futuro, porque la gran tribulación no ha comenzado. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tal vez podemos pensar que estamos viviendo en los dolores de parto, en el tiempo previo a la gran tribulación, pero todavía no estamos en la gran tribulación, porque cuando llegue la gran tribulación es como si entráramos a la noche y en la noche ya no se puede trabajar, ya no se puede predicar el evangelio. Por eso la importancia de que usted sea fiel a Dios y de que usted le avise a otros, porque cuando a lo mejor quiera hacer algo por alguien, ya no va a poder. Y la idea es que si nosotros hemos encontrado el antídoto contra el pecado,
Y si nosotros hemos encontrado la puerta de escape, la salida, la oportunidad de salvación, pues qué bueno que logremos llegar a otras personas con el mensaje y le demos también esta oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos entonces a leer algunos pasajes. María Elena se encuentra por ahí. Sí, Juan, acá estoy. Daniel 12:1, por favor. Dianita, Mateo 24, 21 y 22. ¿Está bien? Sí, Juan. Doña Fabiola, Apocalipsis 11:2. Fabi. Juliet. Aquí estoy. Juliet, Apocalipsis 13:5. Vamos a escuchar entonces, todos vamos a tratar de leer despacio para que podamos digerir con nuestros oídos el texto y qué es lo que Dios está diciendo ahí. Por favor, doña Fabiola, apague el micrófono mientras le toca su turno. Primero, María Elena, Daniel 12:1, ¿qué dice? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Muchas gracias. En este texto nos está hablando de un tiempo de angustia, cual nunca fue hasta ese momento y no lo habrá posterior a ese. Ese es el periodo de la gran tribulación. En Daniel 12:1 aparece. También en Mateo 24, 21 y 22. Dianita. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, mire que dice el Señor que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. Eso significa que si no estudiamos la historia de la humanidad y buscamos tiempos dolorosos, tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento para la raza humana, podemos llegar, por ejemplo, al día del diluvio universal, donde se cuenta que murió toda la humanidad, solamente 8 personas se salvaron. Pero ese tiempo no fue tan doloroso como el que se va a vivir. Y eso hace parte de, no de que Dios está sentado mirando a ver a quién le va a dar madera y a quién va a premiar. No, Dios está esperando que ese sacrificio que Él hace en la cruz, porque Él pone su vida por nosotros, sea aceptado por la humanidad. Pero el aceptarlo y el obedecer la palabra tiene un premio. El no aceptarlo y el no obedecer, el no creer, tiene un castigo, pero el castigo es lo justo, no es otra cosa. Entonces, lo que va a suceder en la gran tribulación, pienso yo, es que el enemigo, diablo y Satanás, vendrán a actuar en contra de la humanidad, no como a ellos les da la gana, sino de acuerdo a lo que Dios ha destinado como castigo, pero Dios no como el grande y el soberano y el poderoso, sino como el juez justo. ¿Pero por qué es un juez justo? Porque Él en este periodo y desde que murió en la cruz está con los brazos extendidos hacia la humanidad, está pidiéndole a la gente que entienda, que reaccione, que si ellos
le obedecen, que si ellos le creen y se hacen bautizar y permanecen fieles, van a recibir coronas, van a ser guardados del periodo más duro para la humanidad, donde se va a ejecutar el castigo que Dios ha determinado para los malos, para los que desobedecen, para los ladrones, para los corruptos, para los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los adúlteros, los ladrones. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que viene un periodo de mucho sufrimiento, tanto que no habrá otro periodo de tanto sufrimiento como ese, ni lo ha habido según lo que hemos leído. Apocalipsis 11:2, ¿quién lo tiene? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Gracias. Entonces, ahí nos dicen que Jerusalén será pisoteada por 42 meses. Será entregada en manos de gentiles. Y por eso es que algunos dicen, no, es que el anticristo tiene que ser judío. Bueno, pero es que la ciudad será entregada en manos de gentiles. Entonces, eso lleva a que otros escatólogos digan que el anticristo no necesariamente tiene que ser judío, que puede ser gentil. ¿Por qué? Porque ese texto nos está diciendo que la ciudad será pisoteada por los gentiles 42 meses. Y ese es el periodo, como vamos a ver más adelante, que tiene el anticristo para actuar. Pero ¿cuál anticristo? Recordemos, y que no nos podemos dejar confundir por eso. No hay un solo anticristo. El apóstol Juan nos dijo que muchos anticristos han surgido por el mundo. Y también en Apocalipsis 16:13 nos habla de un dragón, de una bestia y de un falso profeta. Por lo tanto, nos habla como de una trinidad diabólica, y esa trinidad son tres anticristos. Son una bestia que sube del mar, una bestia que sube de la tierra y una bestia que sube del abismo. Son tres anticristos. Claro, hay uno de ellos que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero hay otro que actuará como falso profeta. Y eso es lo que estamos tratando, de que Dios nos dé la posibilidad a nosotros, que se nos corra el velo, que Él nos permita entender en su palabra qué es lo que Él ha determinado y cómo Él anuncia el futuro con muchos años de anticipación. Y nosotros no estamos tratando de conocer el futuro para saber cuál es el número de la lotería, sino porque estamos preocupados por nuestra salvación, la cuidamos con temor y temblor y estamos también anhelando que otros conozcan para que se salven. Entonces, hasta ahora, ese texto ya nos habla de 42 meses, la ciudad de Jerusalén en manos de gentiles. Eso no se ha cumplido, eso es a futuro y son los 42 meses de la media semana que falta para darle cumplimiento a las 70 semanas de Daniel 9:27. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Gracias. Ahí ese texto hay que dividirlo en dos partes. Cuando dice al final, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, esa es una autoridad que se le da a uno de los anticristos que cumple ese periodo de 42 meses actuando, pero que luego se van incorporando los otros o va llegando el otro, porque recordemos que el falso profeta actúa como anticristo, como bestia de la tierra primero,
y él es el que le da vida a la imagen de la bestia. ¿De cuál bestia? De la primera bestia, del que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá o continuamos? Bueno, entonces silencio en la sala, continuamos. Aquí vamos a mirar los 42 meses del anticristo y vamos a ver, aquí están los 7 mensajes a las 7 iglesias, y aquí dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:5. Pero también en Daniel 9:27, por favor, Jorge, ¿nos puede leer Daniel 9:27? Juan, regálame un segundito, yo miro acá. Aquí, mientras Jorge busca, vamos Ya a está mirar. listo, Juan. Adelante. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sí, ya le voy a explicar. Entonces, vamos a tratar de mirar ese texto, porque el texto lo que dice es, y por otra semana, estamos leyendo Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, ¿dónde está esa semana y dónde está la confirmación? Voy a hacer una raya aquí, cuando empieza aquí, donde estoy haciendo esta flechita, aquí empieza el bautismo del Señor Jesús y aquí se confirma entonces el pacto por 7 años. ¿Cuál pacto? La ley. Entonces, si se confirma la ley aquí, pero el Señor Jesús la confirma y muere a los 3 años y medio. ¿Por qué? Porque cuando Él muere acá, Él ahí es cuando hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué aquí? Porque Él fue el sacrificio y la ofrenda necesarias que Dios había pedido para poder hacer la redención del hombre. Entonces, por una semana, aquí tenemos media semana de ley y esa otra media semana, aquí cuando Él muere en la cruz, entonces se parten dos esos 7 años o esa semana. Entonces, esa semana son 3 años y medio y aquí al otro lado, entonces aquí tenemos la otra media semana. Aquí hay 3 años y medio o media semana y aquí hay 3 años y medio o media semana. Y en este periodo también estará vigente la ley. Esto también es de ley. Entonces, el Señor confirmó el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Él hizo con los judíos en el Sinaí, que es la ley. Aquí es de pacto y esto es la ley. Entonces, aquí a este lado también es pacto. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir los 7 años. Algunos han interpretado que este pacto lo hace el anticristo, pero no, lo hizo el Señor Jesús y eso está demostrado. Pero entre este pacto, cuando él a la mitad de la semana, aquí, hace cesar el sacrificio y la ofrenda, acá, entonces se abre este periodo que es el periodo que llamamos de gracia, donde todos tenemos la oportunidad de salvación. Entonces, aquí tenemos la gracia que dura hasta este día, aquí termina la cruz y este periodo es el que nosotros estamos viviendo. Es como si estuviéramos en este tiempo de la iglesia de la Odisea, pero el último mensaje se da acá. Entonces, el versículo que leyeron es, y por otra semana, ¿cuál es la semana? Media semana acá
y media semana acá, ahí está la semana. Confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmó el pacto? Aquí confirmó el pacto el Señor Jesús. Aquí, cuando Él se hace bautizar, confirma el pacto. Aquí pasan 3 años y medio y aquí al otro lado vienen los otros 3 años y medio, que son los 42 meses que se le da autoridad al anticristo. Es como el Señor Jesús tiene 42 meses en su ministerio que ya los cumplió. Ahora el anticristo se le da el mismo periodo para actuar. Y dice que a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda, entra la gracia. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, entonces son millones y millones y millones los que van a apoyar la llegada posiblemente del falso profeta a Jerusalén como el rey que ellos necesitan o que ellos han estado esperando desde antes, porque recordemos que los judíos que practican el judaísmo dicen que Jesús es un impostor. Cuando nosotros vemos acá, entonces aparece el falso profeta o lo que llamo acá el anticristo 2. Este señor ya sabemos quién es, ya sabemos que en el año 2018 estuvo en Jerusalén. Esta foto no es un montaje. Aquí está Guillermo, al frente o al fondo está la explanada de las mezquitas, allá está la cúpula dorada, que es un símbolo del Islam y que se construyó allá y que posiblemente en ese mismo lugar se está intentando construir el templo judío. Entonces, aquí vamos a continuar. Este Daniel 9:26, que apareció al lado derecho, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Señor Jesús, mas no por sí. Es decir, no porque Él haya hecho algo para perder la vida, porque Él la pone es por nosotros y por nuestros pecados, no por Él. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, un pueblo iba a destruir la ciudad y el santuario. ¿Quién es ese pueblo? Entonces, nosotros entendemos que este pueblo que estoy rayando acá es el Imperio Romano, cuando en el año 70 después de Cristo destruyó la ciudad y el templo. Y aquí nos habla de un príncipe que ha de venir. Y lo que yo estoy creyendo es que este señor estuvo en Jerusalén en el año 2018, en junio de 2018, y precisamente ese día que él estuvo allá, ¿sabe dónde tenían entretenido a gran parte del mundo? Viendo el Mundial de Fútbol de 2018. Y claro, todas las cámaras, todos los periodistas, toda la gente no hablaba sino de fútbol, comía fútbol, no pensaban sino en los marcadores de los partidos. Y mientras tanto, él va calladito, hace la visita y posiblemente él está cumpliendo esta escritura de un príncipe que ha de venir. ¿Y por qué yo creo que puede ser él? Porque él, este señor, es el príncipe de una población, de una ciudad que está en Inglaterra, que se llama Cambridge. Yo no sé si así se pronuncia, pero así la digo yo, Cambridge, que es muy famosa la Universidad de Cambridge. Y la ciudad de Cambridge, él es el príncipe de Cambridge. Y esa, yo no sé, yo creo que alguno de los que sabe inglés me puede ayudar en esa pronunciación. ¿Quién prendió el micrófono? John Dennis, apague el micrófono, por favor. Listo.
Yo. Listo. Bueno, continuamos entonces. Les estaba diciendo que yo creo que esta profecía se cumple porque este señor es el príncipe de Cambrix, que es una población que hizo parte del Imperio Romano cuando el Imperio Romano destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, el santuario. Esa población de donde es él, que se llama el príncipe de Cambrix, esa población existía en el Imperio Romano porque hizo parte del Imperio Romano desde antes de Cristo. ¿Alguna pregunta está ahí? No, señor. Bueno, entonces vamos a continuar si no hay preguntas. Aquí, ¿qué quiero que miremos? Y les voy a pedir el favor de estar muy atentos porque precisamente esto es algo que muchas personas me preguntan, venga, Juan, ¿cómo es eso que dice en Daniel 12:11? El texto que hay en la parte de abajo. Porque ahí dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, ¿dónde puedo ubicar yo esos 1290 días? En esta línea de tiempo. Eso sucedió cuando el Señor vivió los 30 años o cuando Él estuvo en los 3 años y medio de ministerio o en el periodo de las 7 iglesias o en el tiempo del anticristo o esos 1290 días serán en el milenio o en el juicio final. Entonces voy a tratar de ubicarlos. Yo creo que ustedes ya deben estar muy sintonizados con este estudio que hemos venido haciendo, repetitivo sí, pero precisamente es como la forma en la que podemos ubicarnos mejor y establecer, fijar en nuestras mentes cuál es la teoría que estamos analizando para que después ustedes se la puedan explicar a otros. Entonces, sin más comentarios, vamos a mirar dónde se ubican, dónde es quitado el continuo sacrificio, después dónde se establecerá la abominación desoladora y cuándo empieza entonces los 1290 días. Aquí tenemos 30 días, vuelvo a repetir, 30 días que salieron ahí. Estos 30 días que estamos viendo aquí son antes, estos 30 días. 30 días son antes de que empiecen los 42 meses del anticristo que deben empezar acá. Entonces, antes de que empiecen los 42 meses del anticristo, hay 30 días. Estos 30 días, entonces me dicen que aquí, entonces, al empezar estos 30 días, en esta raya que estoy haciendo acá, aquí debe ser quitado el continuo sacrificio. Listo. Aquí hay 1260 días. Estos 1260 días que estamos viendo acá sumados, este es el mismo periodo de media semana o 3 años y medio o 42 meses. El anticristo va a tener en días 1260 días que equivalen en meses a 42. Entonces, estos 1260 días sumados a estos 30 que estamos viendo acá, ¿cuánto nos da? Si usted lo suma, ¿cuánto le da? $1290. Eso. Entonces, ese es el periodo que yo marco como 1290. Entonces, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, acá, donde está la flechita, hasta la abominación desoladora. Eso significa que en este periodo de 1260 días habrá un tiempo que se llama la abominación desoladora, pero estos 1290 empiezan acá y terminan aquí
cuando vaya a empezar el milenio, cuando termine el tiempo del anticristo, cuando llegue el jinete del caballo blanco. Y aquí vamos a ver en Zacarías 11:8, entonces le pido el favor a doctor John Jairo, Zacarías 11:8. Sí, Juan. Andrés, Daniel 6:7 y 12. Doctor John Jairo, vamos a tratar de mirar estos 30 días que están acá, que estoy envolviendo en círculos para que por favor nos ubiquemos. Entonces vamos a leer unas escrituras donde habla de 30 días. Zacarías 11:8, ¿qué dice? Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Entonces, en este mes, en estos 30 días, es posible que mueran 3 pastores. ¿Cuáles son los candidatos que tenemos hasta ahora como los pastores que deben morir? Y estamos hablando de Francisco, Benedicto y la reina Isabel, que son papas de sus respectivas iglesias. Francisco y Benedicto son pastores de la Iglesia Católica y la reina Isabel es la pastora de la Iglesia Anglicana. Entonces, esos 30 días y esos 3 pastores deben morir aquí. En Daniel 6, 7 y 12, ¿qué dice Andrés? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ese es el 12. Sí, Bueno, Daniel 6:12. 6:12, 6:7 y 6:12. Entonces, estos son 30 días donde parece que se nos va a pedir que adoremos solamente un Dios y durante esos 30 días no vamos a poder hacer culto supuestamente a ningún otro ser, sino al que nos impongan. Y la amenaza es que nos echan a los leones, es decir, nos echan las fieras y nosotros vamos a aguantar porque hemos decidido perseverar, así nos toque que perder la vida. Entonces, continuamos hasta, señor. Yo no entiendo algo. Esos 30 días es por así decirlo, como si estuvieran dentro del periodo de la gracia. Porque si están dentro de ese periodo de la gracia, ese periodo no se cuenta el tiempo. Para efectos de profecía y de escatología, sí estamos teniendo en cuenta esos 30 días dentro de ese periodo de gracia donde no hay tiempo, donde no aplica el tiempo profético. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para poder conciliar eso? Lo que pasa es que no cuenta el tiempo, pero para nosotros analizar estos 1290 días que estamos mirando acá, para poder hacer el análisis tenemos que tomar 1260 días, que es el periodo del anticristo, los 42 meses que él actúa, y estamos sumándole 30 días antes de que él empiece a actuar para que nos dé los 1290, porque aunque aquí no se cuenta el tiempo, pero no se cuenta el tiempo para Dios, pero para nosotros todo este tiempo está contando,
porque lo que pasa es que aquí nosotros contamos, aquí en esta tierra y en este periodo, contamos días y años nuestros, pero para Dios son un día los 1000 años nuestros. Estos 30 días para Dios vienen a ser casi que nada. O sea, frente a si yo tengo un día de Dios como 1000 años, entonces 30 días míos, ¿a cuánto equivalen en el tiempo de Dios? Entonces, el tiempo no se cuenta, pero para nosotros medir estos 1290 días, sí nos toca que tomar 30 días antes, porque si no lo tomamos así, entonces, ¿dónde ubicamos estos 1290? Por ejemplo, si ubicáramos estos 30 días al final, entonces tendríamos que contar 30 días después de que termine la ira de Dios y la gran tribulación, 30 días adicionales en el milenio. Entonces, si bien estos 30 días hacen parte de este periodo de gracia, es porque aquí todavía hay salvación, pero el que no quiera arriesgar su vida y el que niegue al Señor en esos 30 días, pues como dice la escritura, el que me niegue, yo también le negaré. Y el que me confiese, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. También dice la escritura, el que pierda su vida, la ganará. Eso significa, el que muera parado sin negar al Señor, gana su vida. Pero el que niegue al Señor, eche para atrás, reniegue de él, como lo hicieron los apóstoles cuando el Señor Jesús fue tomado, entonces el que lo niegue será condenado, perderá su salvación. Esa es 30 días de prueba, pero esos 30 días no se cuentan, es dentro de las 70 semanas de Daniel. Andrés. Juan, gracias. Bueno, hasta aquí entonces la explicación de hoy. Si tienen alguna pregunta,